Listo. Listo. Buenas noches, doctor. ¿Cómo Hola, está? buenas noches. Muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, pues en esta ocasión nos falló la tecnología. Fue una complicación ahí entre Facebook, Instagram y todas las plataformas. Pero bueno, tenemos forma de solucionarlo y esto es bien, bien importante porque hay papás que están interesados en saber con quién pueden llevar a sus niños aquí en Saltillo. Y bueno, yo tengo muy buenas recomendaciones y referencias de usted, pero platíquenos un poquito más, qué estudió, dónde estudió, porque sé que es súper, bueno, ustedes saben que en la medicina todos son súper, súper estudiados, pero usted, bueno, estudió su licenciatura, bueno, La licenciatura licenciatura en medicina, en ajá, medicina y general. luego hace su especialidad y subespecialidad, ¿verdad? Sí, Platícame. mira, de platico, Rocío. Yo estudié medicina aquí en la Facultad de Saltillo, Coahuila. Ujú, Ahí estuve 7 años que dura la carrera. Después de ahí me fui a la Ciudad de México. Allá ujú, fueron 3 años que estuve allá en la Ciudad de México, en el ISSSTE, en el Hospital Fernando Quirós. Ese hospital, la especialidad está avalada por parte de la UNAM, la mayoría de las especialidades de allá de la Ciudad de México. Después de ahí, ahí estudié pediatría. Después de estudiar pediatría, me fui a estudiar neonatología, ujú, que a lo mejor mucha gente no está familiarizada con el nombre, pero neonatología es terapia intensiva de bebés recién nacidos. Son todos ujú, los cuidados que se le dan a un recién nacido, desde un recién nacido ujú. sano hasta un recién nacido enfermo. Son bebés prematuros, bebés que son hijos de mamás que probablemente hubo alguna complicación en el embarazo, que ellas ya tenían alguna enfermedad, por ejemplo, una mamá hipertensa, una mamá diabética, una mamá que tiene gemelos, que su bebé por algún motivo tuvo que nacer algunas semanas antes de tiempo, algunos meses antes, o con pesos bajitos, etcétera. Eso lo estudié en Monterrey por medio de la UDEM, de la Universidad de Monterrey, en el Hospital Christus Muguerza Conchita. Ujú. Entonces, terminando esos estudios, me regresé para acá, para Saltillo, y aquí ejerzo en el Hospital Muguerza de aquí de Saltillo. De aquí de Saltillo. Ujú. Perfecto. Entonces, tienes una amplia experiencia, doctor, en recibir bebés con complicaciones en Sanos, el sanos y transcurso. complicados, sí, de Ah, ambos. una muy interesante, se oye muy, Muy bonita especialidad, aprendes mucho. sí. Y bueno, me imagino que también como pediatra ejerces tu Claro, consulta. sí, Ujú, una de las ventajas o de los pros que tiene la especialidad de neonatología es que al estar nosotros participando en el momento en que nace el bebé, pues muchos papás se siguen con nosotros trayéndonos a sus bebés y pues nos toca ver a los bebés desde que nacieron, ahora sí hasta cómo van creciendo, sanos, no tan sanos, de todo un poquito, y también los papás que han llegado con nosotros, la mayoría afortunadamente por recomendación, algunos otros tantos buscando algún médico, ya con sus bebés más grandes que a lo mejor no nos tocó la fortuna de recibirlos, pero que ya se quedan con nosotros por alguna atención, alguna cuestión de salud en particular. ok. Y se quedan todos. La pediatría abarca desde el momento en que nace hasta Sí, los 14 años. O, sí, ahí depende mucho, fíjate, del hospital en donde se forme el médico. Hay hospitales ajá, que sí revisan hasta los 14 años y hay ok. hospitales que hasta que es mayor de edad el adolescente, hasta los 17 años, 11 meses, me tocó en el caso de tu servidor revisar Ah, a pacientes allá en la Ciudad de México. Y ok. aquí en Saltillo, en el consultorio, los veo hasta la edad de 15 años, alrededor de 15 años. Habitualmente ya cuando nos traen un niño de más de 5 años, casi Ujú. siempre nos vienen pidiendo ayuda o nuestra asesoría médica respecto a algún problema de salud. Es infrecuente que los traigan ya más grandecitos a revisiones de rutina, casi siempre llegan pidiéndonos alguna asesoría en específico. Ok, muy bien. ¿Y cómo se da cuenta un pediatra que un niño está cuidado por los papás, por la sociedad o por básicamente el entorno que rodea al niño? Fíjate que nos fijamos en varios detallitos, al menos yo en lo personal, tú notas desde el momento en que te traen al bebé, Ujú, yo me fijo mucho cuando la mayoría de mis pacientes afortunadamente vienen siempre el papá y la mamá.
Se entiende a veces que por cuestiones de trabajo alguno de los dos no puede acompañarnos y en ocasiones acude la abuela, la tía, el cuidador primario. Nosotros le llamamos cuidador primario a todo aquel cuidador o toda aquella persona que provee al bebé de sus necesidades básicas, desde darle de comer, cambiarle el pañal, llevarlo a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre el cuidador es papá y mamá. Habitualmente así es, pero respecto a la cultura mexicana, o si le queremos llamar de esa forma, participa mucho los abuelos, habitualmente por el lado de la mamá, no siempre, pero es lo más habitual. Nos fijamos mucho en eso, te fijas en el aseo del bebé, que es un bebé que viene limpio. Muchas veces los papás te dicen, ¿sabes qué? Lo bañamos normalmente a tal hora y ahorita lo acabamos de bañar porque veníamos contigo. Son detallitos que pueden pasar desapercibidos. Para un médico es importante porque ahí te das cuenta que te lo están, o sea, se alistan para venir contigo. Te das cuenta que están cuidados en el momento que a la hora de la consulta el bebé ocupa algún cambio de ropa, algún cambio de pañal, eso es muy frecuente, y los papás vienen listos con las cosas para atender a su bebé. Te das cuenta en la cantidad de consultas de urgencia. Eso es muy entre paréntesis. Me refiero mucho a las veces que se cae un bebé, o las veces que me dicen es que el bebé se comió tal, o sabes que se me cayó el niño, o sabes que tal cosa. Un ejemplo que te pongo, por ejemplo, ahí puede suceder que te dicen, oye, se me cayó mi bebé, y en el mismo escenario, más bien el mismo paciente, a los 3 días nuevamente, oye, es que otra vez se me cayó. Y a los 4 días, oye, lo que pasa es que se comió tal y no sé si lo ingirió o no lo ingirió. Esos pequeños detalles, a veces te das cuenta, pues te reflejan indirectamente o directamente cuánto tiempo pasan supervisando al bebé. Claro que interviene mucho la edad del bebé, la interacción en casa, etcétera, etcétera. Nos fijamos en los papás. Antes me llevó a verlo, me tocó verlo a mí en México, por ejemplo. Siempre acudía, o casi siempre, el bebé y la mamá nada más. Actualmente no, actualmente, como platicábamos hace un rato, acostumbran venir los dos o hacen lo posible por venir los dos. A veces piden salir antes del trabajo, piden algún permiso especial o buscan algún horario donde los dos ya estén libres para traer al niño. Eso habla muy bien de ellos y habla excelente de ellos, que les preguntas, ¿cómo está tu bebé? Y hay una interacción por parte de ambos donde te están explicando, ¿sabes qué? Pues lo he visto comer así. Oye, ¿cómo hace el baño tu bebé? Y a veces te contesta el papá, oye, ¿a qué hora bañas a tu bebé? Y te contesta la mamá. El que tengan la capacidad de los dos tener todos los datos completos de su bebé, eso en general nos habla mucho de que el bebé está bien cuidado y que le están poniendo atención en la casa. Sí, ¿verdad? Si no, pues, ¿para qué tenemos un bebé si no Es lo vamos a correcto. hacer? Es lo que Sí, siempre les digo. es muy importante. Hace no mucho se acuñó un término. Hay un médico en la Ciudad de México que se dedica a pediatría del desarrollo, que es una especialidad que ya tiene un buen rato que existe, pero en México es joven la formación de médicos pediatras del desarrollo. Y a raíz de eso, ha estado en boga recientemente algo que se llama paternidad responsable. Y es cuando, a diferencia de unos años atrás, donde era muy unilateral tal vez los cuidados del niño por parte de la mamá, recientemente no, y recientemente estamos hablando de 4 o 5 años, tal vez un poquito más, donde ya la paternidad responsable se refiere a que los dos tienen que saber cómo está su niño, los datos de su niño, a qué hora lo bañas, a qué hora lo cambias, cuánto come, qué leche come, cómo están sus vacunas, cuándo fue la última vez que se te enfermó. Y agradablemente vemos en la consulta que sin problema recientemente puede venir un papá por X o Y motivo solo a traer a consulta a su bebé y se da exactamente la misma calidad de consulta en cuanto a información de ellos hacia nosotros, viniendo el papá, que viniendo la mamá en muchos de los casos, a diferencia de antes en algunos escenarios, ¿no? Sí, ahora ya los papás se Involucran un poquito más. involucran, esa es la palabra, se involucran más en la atención
de sus hijos y eso es muy bueno, Es sí, buenísimo. porque ya nos habla de cómo está la sociedad. En la medida en que una sociedad o la familia se deteriora, es en la misma medida que la sociedad se va a ir deteriorando, ¿verdad? Sí, Ya si claro. lo pasamos a grandes rasgos. Muchos de los papás y mamás me preguntan, dice, bueno, ¿cuáles son los síntomas, los signos en tu caso, que deben poner atención o que debemos poner atención nosotros, papá o mamá, que nos permitan darnos cuenta que el niño sí se siente mal y que no es un berrinche? Es importante porque durante el primer año hay algo que se llaman brotes del crecimiento. Y Ajá. en esos brotes del crecimiento, que son parte del desarrollo del bebé, a veces, hablando en lenguaje del día a día, los papás te Ujú. dicen, ¿sabes qué? Lo noto que está muy corajudo, muy irritable, no quiere comer ya conmigo cuando lo prendo el pecho, está muy llorón, está muy molesto. A veces también eso pasa durante varios periodos del año. A Ujú. veces también conforme va creciendo el bebé, con respecto, por ejemplo, te voy a platicar del desarrollo de los ojos, que alrededor de los 6 o los 7 meses el bebé ya tiene la capacidad de distinguir, de aprenderse los rostros de sus papás. Y Ujú. entonces, como pasa mucho tiempo con ellos, el bebé en ocasiones al interactuar con otras personas con las que no está habituado, empieza a Ujú. llorar o se siente estresado, se siente invadido porque dice, ah, caray, estos no son mis cuidadores, ¿qué están haciendo aquí? No estoy acostumbrado a verlos. Ujú. Empieza también a llorar. O alrededor de los 3 meses, por ejemplo, están acostumbrados que los primeros 3 meses el bebé pasa más tiempo durmiendo, pasa más tiempo acostado. Y a los tres Ujú. meses también algo relacionado también con el desarrollo de sus ojitos. Y empiezan a ver mejor y ya les gusta que los tengas cargados porque quieren estar explorando, quieren estar viendo. Ujú. Entonces los acuestas y empiezan a llorar. Y entonces vienen ahí muchas creencias o comentarios que los escuchamos muy frecuentemente, que dicen, ¿sabes qué? Es que el bebé está acostumbrado a los brazos, porque lo acuesto y empieza a llorar y lo cargo y deja de hacerlo. Y entonces no es tanto que esté acostumbrado a estar cargado, sino que el bebé quiere que lo cargues para estar explorando, para estar conociendo algo nuevo que antes no tenía la capacidad de hacer. De Esos ver. son escenarios frecuentes donde el bebé llora o se molesta y no necesariamente son algo patológico, es decir, algo que te traduzca que hay una enfermedad. Ok. Cuando el llanto del bebé es muy característico cuando está enfermo. El llanto del bebé enfermo muchas veces, aunque lo intentes consolar, no se quita y el bebé No. sigue llorando o los papás son muy observadores y no se necesita ser pediatra y claro que nosotros nos basamos mucho en la opinión de los papás cuando a veces Ujú. ellos nos dicen, ¿sabes qué, Fidel? Te traigo a mi bebé porque lo noto muy llorón, está muy inquieto, no sé qué tiene, pero logro reconocer que eso no es normal y quiero que lo revises. Datos que te pueden alarmar o llamar la atención para Ujú. saber si el bebé está enfermo. Una puede ser, como platicamos ahorita, las características del llanto. Yo les Ujú. sugeriría mucho que aprendan a reconocer el llanto de sus bebés cuando está llorando por hambre, cuando está Ujú. llorando porque quiere que le cambies el pañal, cuando está llorando porque tiene calor, a lo mejor ahorita que estamos en épocas de climas muy Ujú. cambiantes y que ha hecho calor últimamente, a cuando ese llanto, si los papás se fijan, es diferente en los tres escenarios, pero es Ok. necesario convivir con el bebé en la medida, en lo mayor que sea posible para poder conocerlo. Y cuando ese llanto es diferente, probablemente se relaciona con alguna enfermedad. Otros datos, para no echar mucho rollo en esta pregunta, puede ser que el bebé deja de comer. Ese es un dato muy importante. El bebé que está enfermo no come. Eh, y las enfermedades que con más frecuencia vemos pues son enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, pero en general un bebé enfermo te disminuye un poco la cantidad de alimento o un mucho, depende de qué sea lo que tenga. Fíjate que los papás les llama mucho la atención la característica de cómo hace popó el bebé. Y Ajá. ahí no necesariamente les digo,
siempre va a ser del mismo color o de las mismas características, porque tiene mucho que ver si el bebé ya consume alimentos, si el bebé toma alguna fórmula de leche específica, o si el bebé se alimenta de leche materna, que sería lo ideal en todos los casos, en los primeros 2 años de vida, que continúe la lactancia materna, pues influye mucho ahí la dieta de la mamá. Entonces, ahí hay que fijarse más en las características generales, cómo es el color de tu bebé, cómo está el abdomen de tu bebé. Normalmente tú lo ves que está más plano y ahora lo ves que estás inflamado. Se trata mucho de observar, porque los bebés no nos pueden dar datos. Observar su color, observar las características de su abdomen, sí observar patrones que los bebés trabajan mucho, si le queremos llamar así, bajo patrones, que me dijeras, normalmente él logra conciliar el sueño de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y ya tiene 3 días que no puede dormir más que 3 horas y se está despertando. O mira, mi bebé normalmente hace popó 3 veces al día y ahora ya tiene 3 días que hace una vez, un día sí, un día deja de hacer y luego un día más hace una vez. Y también lo noto que está un poco inflamado de su abdomen o que anda muy llorón. Tienen mucho el conflicto a veces también cuando el bebé empieza a regresar leche. Eso te estoy hablando de bebés, el reflujo, de bebés de menos de 6 meses. Y ese reflujo, en la mayor parte de las veces, es un reflujo que se llama fisiológico. Fisiológico quiere decir que para la edad que tiene el bebé, por sus características físicas, lo relacionamos con inmadurez. No quiere decir tampoco que lo vamos a dejar sin atención, pero este comentario aprovecho ahorita que es una plática de médico hacia los papás, una plática informativa, porque muchas veces no lo preguntan al médico y notan que el bebé está regresando y entonces ellos lo relacionan con que sabes que vamos a cambiar la leche o la leche de la mamá le está cayendo mal y yo les haría una sugerencia, una observación en cuanto a evitar hacer esas modificaciones que no son del todo benéficas para sus bebés, sino que tengan la confianza con su médico de cuando eso pasa, platícale antes de que le muevas. A lo mejor vas a hacer un movimiento correcto porque también influye mucho la experiencia que tienen los que nos acompañan en casa. Específicamente me refiero a las abuelas y a algunas tías. Pero si tienes la duda, en el caso de muchos papás primerizos, por ejemplo, mejor pregúntale al pediatra. Tal vez te refuerce la sugerencia que te habían dado, pero a lo mejor te va a explicar, en este caso que tratamos del reflujo, donde te diga, sabes que eso es normal por la edad de tu bebé, procura darle de comer más despacio, procura darle de comer más sentado, procura darle de comer más pecho, cuántos litros de agua te estás tomando, mamá, corrige un poco tu dieta, hay que platicar a ver qué es lo que está comiendo la mamá antes de hacer cambios y tomo este ejemplo como muchos que puede haber, ¿no? Antes de hacer los cambios, mejor tengan la confianza de platicar con su médico, ¿no? Esos serían algunos de los datos frecuentes que nos pudieran orientar en algunos momentos donde puede estar mal el bebé o algunos datos que se pueden confundir con el bebé está mal y no necesariamente será algo malo. Ay, qué interesante, ¿verdad? Ha Está cambiado bonito. mucho, porque cuando yo tenía a mi niña chiquita, pues yo decía, ay, es que está embrasilada. Sí, Te estoy hablando de hace casi 40, no es cierto, porque si no, luego me regaña Rocío, hace como 33 años, 32 años, ay, pues se va a embrasilar y la dejabas en la camita o la ponías en el piso, o sea, haces muchas cosas como mamá, pero yo a veces siento y pienso que tiene mucho que ver también con el sentido común, ¿verdad? muchísimo. Tú digas, esto que no es el sentido más común que se pueda decir que es, porque tú dices, bueno, es que esto está pasando, bueno, estoy viendo esto, ya no es normal. Y Eso es yo bien pienso que importante. Yo creo ya, que la mamá siempre desarrolla, me refiero a la mamá, pues porque la mamá es quien gestó al bebé y quien históricamente pasa más tiempo con él por cuestiones de la alimentación específicamente. Pero creo que ese instinto, si le queremos llamar así, lo desarrolla cualquier mamá. O sea, puedes tener una mamá adolescente de 15 años, de 16 años, puedes tener una mamá que ya tenga en su caso 3 o 4 bebés. Y claro que la experiencia es importante, pero especialmente platicando sobre
poder distinguir esto no está bien, creo que eso se logra en casa. Ajá. El instinto, el El sentido común. instinto. Y fíjate, ahorita que me platicabas que me decías antes, acostumbrábamos que decían el bebé está embrasilado y traerlo cargando en una buena parte del día, ¿no? Del Porque día. consumen muchos minutos del día los cuidados de un bebé, te quitan una Todo. buena cantidad de minutos. Digo, la paternidad y la maternidad es algo bonito, pero es algo en las etapas iniciales cansado respecto a que el tiempo de sueño de los papás disminuye considerablemente. Eso repercute sobre su calidad de vida, a veces sobre la alimentación, algo que yo les hago hincapié a las mamás. Yo entiendo que tienes un bebé chiquito que lo estás cuidando, pero cuídate tú, porque si no te cuidas tú y si no te procuras tú, nadie más va a darle tus cuidados al bebé igual como tú se los das. Ajá. Fíjate, dentro de las prácticas de crianza, a veces ya no tan recién, ya no es tan frecuente que me lo pregunten como hace, no sé, por ejemplo, cuando vivía en México, que lo veíamos más, ¿no? Pero ahora viene un bebé de 3 meses, te pongo un ejemplo, y lo sentamos para ver qué tanto sostén tiene de la cabeza. El desarrollo de los bebés viene de arriba hacia abajo. O sea, primero controlan la cabeza, después tienen control sobre los músculos de su cuello. Y luego, si los papás, mamás que tienen bebés que nos están escuchando o que nos van a escuchar, recuerdan, pues el bebé empieza a intentar enderezarse, a hacer como una especie de sentadilla hasta que va tomando algo de fuerza, algo de mayor tono muscular en los músculos de su espalda para lograr sentarse rumbo a los 6 a 7 meses. Y en ese inter, a veces el bebé de los 3 a los 6, 7 meses, ya con ayuda lo puedes ayudar a que se sostenga unos minutos sentado. A lo que voy con esto es que en ocasiones me traen bebés de 3 meses, lo siento para ver cómo está su tono muscular de cabeza, de cuello y hasta dónde llegamos, no sé, un poco al nivel de los hombros, etcétera. Y a veces veo que el bebé no tiene muy buen sostén de la cabeza o del cuello. Estamos hablando de un bebé que está sano, fuera de ninguna enfermedad, te lo traen a seguimiento del niño sano y no tiene muy buen control de su cuello aún y de sus hombros. Y les pregunto a los papás, ¿cuánto tiempo tienes acostado a tu bebé? Y muchas veces me dicen, pues la mayor parte del día. Y ellos me regresan la pregunta, ¿ya lo puedo sentar? Antes acostumbraba mucho a que el bebé todo el tiempo comía y dormía, comía y dormía. Y actualmente la sugerencia, les decimos, tú fíjate como papá, como mamá, cómo va ese desarrollo de tu bebé, de arriba hacia abajo, de la cabeza hacia el cuello, hacia los hombros, hacia la espalda media. Y conforme tú lo veas, tú dale pie a tu bebé a que tenga la oportunidad de de sostenerse o de estar sentado en ratos durante el día. No se puede lograr todo el día, de cargarlo para que tenga movimiento de su cuello, para que tenga movimiento de su cabeza. Y a veces te das cuenta en esos bebés que no sostienen muy bien su cabeza, a veces coincide que los papás, los dos trabajan y entonces el bebé está al cuidado de los abuelos, que para nada se malinterpreten y quiero decir que está mal, solamente que los tiempos, como en todo, van cambiando y las sugerencias del médico se van modificando y entonces antes, si tenemos la abuela que ya crió a lo mejor a 10 o a 15 bebés a lo largo de su vida, pues a todos los crió muy similar y entonces está acostumbrada a que en los primeros meses tiene al bebé acostado. Y en ocasiones vienen las abuelas y platicamos y les decimos, ¿sabe qué? Pues la sugerencia lo puede sentar, no le pasa nada, nada más vamos a tener cuidado de estos pequeños detalles. Y notas mucha diferencia en esos bebés cuando te los traen de los 3 a los 4 meses porque solo bastaba con estimular al bebé, sentándolo, poniéndole un poquito más derecho y el bebé empezaba a tener más movimiento, a estar más despierto, más reactivo, ¿no? También, por ejemplo, antes se acostumbraba mucho tener a los bebés hechos taco en la casa para que no lloraran. Y la Sí, hay muchos recomendación, niños. ajá, No. la Sigue. recomendación ahorita es que el bebé elija la postura libremente, o sea, que él tenga su postura como a él le guste estar.
el hacerlos taco es una estrategia antiestrés cuando tu bebé está llorando, que dentro de otras estrategias antiestrés puede ser pasearlo en el coche, en su silla, obviamente, y con las medidas con los cuidados necesarios. Darle un baño también. La oscilación del coche le recuerda mucho a los movimientos que hacía el bebé cuando estaba dentro de la madre y ayuda a relajarles. Igual el baño les recuerda mucho cuando estaban dentro del líquido amniótico y ayuda a relajarles. Detalles de ese estilo. Es por eso que cuando hacemos a los bebés taco, se tranquilizan porque retoman la posición fetal que tuvieron un buen rato cuando estaban ellos dentro de su mamá. Pero ya a diferencia de antes, que era una costumbre, si le queremos llamar así, ha cambiado a ahora recomendarse como una estrategia antiestrés. Y ahí es donde vamos viendo esos pequeños cambios que antes cuando criábamos, cuando cuidaban un bebé, se hacían mucho y ahora se tiende a hacerse, pero solamente para ciertas situaciones que son las que les explicamos nosotros a los papás. Entonces, por ejemplo, tú puedes asesorar y ver qué se les dificulta a los padres primerizos y qué necesitan saber para poder criar a un niño. Sí. Es básicamente esto. Es la revisión de pediatría, fíjate que es mucha asesoría. O sea, no siempre, a diferencia de otras especialidades, el pediatra no siempre es para curarte una enfermedad. Muchas veces el pediatra es una asesoría de, tú tienes alguna duda en algo, en la alimentación de tu bebé, en la alimentación tuya, en los cuidados, en cuántas horas debe dormir, en cuántas veces lo debes bañar, si le tienes que poner crema, si no le tienes que poner crema, si tienes que poner aceite, si es bueno ponerle talco, si es bueno perforarle los lóbulos con aretes, no sé, 1000 cosas que nos preguntan y ahí fungimos más como asesores. Y es muy importante eso, porque muchas veces los papás de repente te los encuentras y te platican, los viste al nacer, los viste al mes, a los 2 meses, y ya no los ves, y de repente los encuentras y te platican, fíjate que no he llevado al bebé porque ha estado muy sano, no se ha enfermado. Ahí eso también es bien importante y lo platicamos con los papás en la mayor parte de las veces cuando nacen los bebés o en el seguimiento, en la primera consulta, que el seguimiento por el pediatra no necesariamente es para curarte algo que tu bebé tiene, al contrario, es para asesorarte y para detectar muy a tiempo que no se esté saliendo nada del renglón para que los primeros 2, 3 años, que son muy, muy importantes, específicamente en la alimentación y en el desarrollo, en la estimulación de tu bebé, que no se nos pase ningún detallito respecto al lenguaje, respecto a problemas ortopédicos, respecto a cuestiones alimentarias, está revisando la talla, está revisando el peso con frecuencia, las vacunas, algunas vacunas que no están dentro del esquema nacional de vacunación, cuáles sugieres a los papás que las pongan, en qué momento las ponen, si van a salir de viaje, qué te llevas para el viaje, qué cuidados debes de tener con tu bebé cuando vayas a salir de viaje, etcétera. Para la mayor parte de las consultas en el primer año es una asesoría más que curar a un bebé que está enfermo. Y claro que cuando se detectan algunos pequeños detalles respecto a salud, pues aprovechamos para corregirlos. Entonces, ¿un niño cuánto cuesta en promedio, doctor? Un niño es costoso. Ya llegamos a la parte difícil, ¿verdad? Porque los niños cuestan, los hijos cuestan. Sí, Y es claro. lo que siempre platicamos, ¿no? Desde mi perspectiva como terapeuta del lenguaje, como neuropsicóloga, digo, pues los niños cuestan un buen de dinero Sí. para poder tener un buen ciudadano también, ¿no? Exactamente, sí, porque como dicen, hay de todos sabores y colores. Tú le puedes invertir tanto como tú quieras, de acuerdo a las posibilidades, pero al menos las necesidades básicas será gastar en bolsas de pañales, que la bolsa de pañales te cuesta entre 200 y 500 pesos, depende de qué bolsa. Y ahora hay que ver que también algunos bebés son muy
delicados en su piel y tienen que utilizar a lo mejor alguna marca específica de pañales, por ejemplo. Hay que contemplar esos gastos, hay que contemplarlos por semana. La bolsa de pañales, hay que contemplar un bote de leche que más o menos un bebé, en el caso de los bebés que utilizan fórmula, yo por eso les hago mucho hincapié en la lactancia materna. Una, ahorita que estamos tratando la cuestión económica y muchísimo más que eso por todos los beneficios que les ofrece en cuanto a que el bebé tiene mejor desarrollo neurológico, las conexiones de su cerebro van a ser más y más eficientes, si le queremos llamar de esa forma. También que va a crecer más, va a crecer más sano. Tu bebé no se va a enfermar tantas veces como un bebé de fórmula. Estamos hablando muy en general porque ahí influyen muchos los antecedentes familiares, los cuidados para con el bebé, si asiste o no asiste a la guardería, etcétera, etcétera. Cuando se te llegue a enfermar, porque pues no podemos evitarlo totalmente, si el bebé de pecho se enferma menos severo o menos intensos los síntomas y los signos comparado con un bebé que se ha alimentado con fórmula. Y regresándonos un poquito al tema de los gastos, pues imagínate todo el ahorro. Si yo les platico así en promedio que un bebé que come solamente fórmula se gasta alrededor de 500 pesos por semana, cuando son algo como meloncitos, entonces contempla solamente de leche en 2,000 pesos, aproximadamente entre 1,000 y 2,000 pesos. Menos de 1,000 difícilmente los van a gastar al mes. Si retomamos por semana, pues van a ser 500 pesos de la leche, 350 pesos de los pañales, más los consumibles, que a lo mejor no los compras tan frecuente, crema, jabón para el baño, talco, algo de ropa, etcétera. Y contempla también dentro del mes su revisión por el médico, que otra vez volvemos, pues habrá quien tenga que use sus servicios de salud pública, habrá quien tenga afortunadamente la posibilidad de asistir con un seguimiento particular, pero actualmente difícilmente encuentras una consulta de un médico especialista que esté por debajo de 500 pesos. Entonces, un aprox es aquí en la ciudad de Saltillo entre 500 y 1,000 pesos. Si nos vamos a un promedio de 700, 800 pesos, pues agrégale a los 500 de la leche, más los 350 de los pañales, más los 200 si lo queremos dividir por semana de la consulta. Entonces, al menos creo yo que el bebé te va a consumir 4,000 pesos al mes mínimo en requerimientos básicos. No estamos hablando que el bebé se enfermó, que hubo alguna urgencia en la casa, esperemos no, que tienes que comprar medicamentos en el caso que sí. Entonces, es importante saber que suponemos que la mayor parte de la gente planea tener a su bebé y que dentro de esa planeación no solamente es cuidar el embarazo de la mamá, sino contemplar qué va a venir después del embarazo, cuando ya tengamos al bebé en la casa, porque no va a ser un periodo corto de tiempo. De ahí platicamos ingreso a la guardería, después ingreso a la escuela, los uniformes, los gastos que implica también, te va a implicar más gastos a ti como papá porque es utilizar tu auto para ir, llevar al bebé, etcétera, etcétera, cosa que antes no lo hacías porque el bebé estaba en tu casa la mayor parte del tiempo. Hay que contemplar todo eso. Sí, entonces cuando le empieza uno a pensar, ¿verdad? Yo por eso nomás tuve una. Así es, pues sí, es bonito, pero hay que planearlo bien. Sí, yo veo mucho, todo lo veo en dinero y digo, a ver, tienes un niño, te cuesta esto. Yo siempre fui muy rarita desde muy niña. Entonces siempre vi cosas, dije, no, fíjate, hace 20 tantos años puse la primera escuela de estimulación temprana, pero en ese tiempo voy muy adelantada a mi época, entonces en ese tiempo no hubo niños, no hubo papás. No, Estoy no hablando porque, de los 90. no porque así como la crianza era diferente, también el Ajá, médico fue cambiando. Y el ajá, médico, si le queremos llamar de alguna forma antiguo, no me refiero para nada a la edad, sino a la formación. ajá. Estaba hecho para atender el seguimiento del bebé con esas prácticas de crianza o con esas costumbres o esa forma de hacer las cosas en la casa.
y muy infrecuente tener que enviar a un bebé a una terapia de lenguaje. Y actualmente no, actualmente la gente ya está acostumbrada a llevar a su hijo al A darse seguimiento cuenta. y especialmente con eso es donde tú identificas algún problema y dices, ¿sabes qué? Sería conveniente que vayas para allá, que le den terapia de lenguaje y asunto arreglado. Pero tiene mucho que ver con cómo ha ido evolucionando la sociedad en estos últimos años, porque ni siquiera estamos hablando de un montón de años, estamos hablando de 10, 20 años, no sé, más o menos. Cuando yo la puse fue en el 92. Y hay mucha diferencia de ese entonces a actual, ¿no? Nada que ver, sí, no pasa nada, nada que ver como está ahorita. ¿Cómo pueden darse cuenta los papás que el niño hace un berrinche? Yo ahí me doy cuenta porque no le salen lágrimas, Sí, esa tiene mucho que ver. ¿verdad? Otra cosa que tiene que ver es que eh, te está llorando y en cuanto tú llegas con él, deja de hacerlo. Y no hay una explicación para que eso suceda. Es lo que platicamos hace un rato. Cuando el niño estaba malito, cuando el niño estaba enfermo, notas distinguirlo basado en los signos o en los síntomas que platicábamos hace un rato y ahora no. Sí tiene mucho que ver en cuanto a platicando las prácticas de crianza, que es el tema que estamos tratando, diversos tópicos, que se acostumbra el bebé a que llora y ya le tienen de repente como si tuvieras una bandeja y en un lado está el biberón y en otro lado está el juguete y en otro lado está el chupón y en otro lado está el teléfono, el celular que muy socorrido recientemente. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué identifica el bebé? Que cuando llora ya le llega una bandeja con 5 o 6 opciones donde él puede elegir fácilmente cuál es la que quiere. Entonces, los bebés, aunque mucha gente haga el mal comentario, son bebés, los bebés no saben, los bebés son la criatura más inteligente del mundo y el bebé logra distinguir quién es el que le provee de esas necesidades y sabe que cuando te está haciendo un berrinche basta con empezar a llorar o a gritar o a hacer ruido para que llegue tal persona proveedora a ponerle las 5 o 6 opciones y para él es muy padre porque dice, aquí está muy bonito porque yo emito un ruido, un llanto y me van a Sí. traer todo y entonces ya nada más escojo. Y es muy padre porque cada que lo haga lo puedo hacer 50 veces al día y ya descubrí que 50 veces al día me van a traer eso. En otro ejemplo, por ejemplo, a veces me dicen las mamás, oye, fíjate que conmigo no quiere comer nada, nada, no quiere comer nada, pero llega su papá y con su papá se termina toda la comida que le doy. Y con la abuela se termina toda la comida y con la tía se termina toda la comida, pero conmigo no quiere. O Ya sea, te tomo la esos medida. detallitos ahí te puedes dar cuenta también. De que ya te tomó la medida o no, y Ya te tomo, generalmente sí, los hijos son más inteligentes que los padres, y porque lo también hacen. conocen tus debilidades, a menos que la mamá y se dé un tiro con los hijos y les pone Sí, una... yo les platico mucho que se trata de hablar con ellos y en algún momento de negociar con ellos. Ajá. Por ejemplo, en el bebé que me dice, no, es que no quiere comer, pero si yo le doy pizzas, si yo le doy nuggets, eso sí se los come. Entonces ahí hay que platicar con la mamá y decirle, aquí no es vamos a hacer Respuesta. lo que yo diga cuando yo quiera, ni tampoco es adecuarse a lo que el bebé quiera porque es un bebé o un niño chiquito. Se trata de que le expliques desde el inicio y que logres conciliar con él, aunque en muchos casos yo entiendo que es muy fácil platicarlo de lejos que llevarlo a cabo en casa, pero se Ajá. trata de una negociación donde tú le digas, ok, si tú te comes esto, tal día vamos a comer nuggets, o si va a haber postres y tú te terminas tu comida, o vamos a ir al parque cuando termines de organizar tus cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es bueno una negociación, no un reforzamiento de la conducta, que si nos regresamos un poquito, cuando el bebé llora e identifica que ya le llevas las cosas por estar llorando, y tú te desesperas porque está llorando y vuelves a hacerlo y le vuelves a ofrecer sus 5 o 6 opciones, a eso le llamamos un reforzamiento de conducta y entonces es donde entre más lo refuerces, más va a identificar el bebé que eso está bien porque consigue lo que quiere. Y más peligroso se vuelve, ¿verdad? Es correcto.
Mira, cuando lleguen a la edad de la perdón, de los adolescentes, de la aborrecencia, le La digo yo, adolescencia. a los adolescentes, ahí es donde te vas a topar en Sí, seco, ¿verdad? cambia mucho, pero sí influye mucho cómo lo fuiste educando desde que estaba pequeño hasta que creció. O sea, Sí, no va a haber un cambio mágico. Se relaciona mucho todo con lo que estuvieron haciendo desde antes. sí, esa es la diferencia entre cuidado y crianza. Sí, sí, porque tú puedes tener un estilo de crianza como la que se lleva a lo mejor en el medio rural que platicábamos, que Ujú, es tener, digo, estoy hablando muy en general, yo entiendo que cada familia es diferente, pero el ejemplo que te ponía ahorita, donde el bebé está hecho taco, donde el bebé está acostado todo el tiempo, donde al bebé a lo mejor se le empiezan a dar probadas de comida desde los 2 meses, porque así lo hicieron con los otros 5 o 7 nietos, ¿no? ujú. Esa es la forma de criarlo, pero no quiere decir que esté mal cuidado, porque a lo mejor ellos le están dando los mejores cuidados que pueden a su niño. Ujú, Y nos remontamos a la actualidad, donde platicábamos que el niño ya debe elegir su postura como él quiera, que acostumbremos a iniciar la alimentación complementaria a los 6 meses en el caso de la lactancia. En algunos casos nos recorremos un poquito, 1 o 2 meses, casos muy específicos, pero son ujú. formas de criar al bebé, no necesariamente tenerlo mal cuidado. O sea, eso no No, implica que el bebé esté bien o no esté que- mal cuidado. Ujú. Muy bien. ¿Y el celular qué tal para los Fíjate bebés? que ¿Sí o no no? es muy recomendable, pero en algunos casos se utiliza como una herramienta. Una herramienta en el caso donde tú le pongas algunos videos didácticos, algunos juegos didácticos, el bebé aprende mucho jugando. Y entonces el celular puede ser tu amigo en el caso donde tú quieres, a lo mejor tienes un bebé que no tiene hermanos y le quieres mostrar videos de otros bebés para dar un pequeño apoyo. Nos sucedió mucho ahora en la pandemia donde no se recomendaba pues que estuvieran yendo a la guardería para que la familia no estuviera saliendo, etcétera. No contaminación. Digo, es otra plática bien larga que nos podemos extender con eso, pero eh, no usen el celular, no recomendamos que usen el celular, que en cuanto tu bebé esté llorando, saques el teléfono y le pongas el video que se te ocurrió. O sea, ponle videos didácticos, utilízalo. Hay varias aplicaciones para bebés por ahí por celular, Ujú. pero antes de hacer eso, mejor interactúa tú con tu bebé, intenta identificar por qué está llorando, conócelo y modifica un poquito eso. Es como las horas anteriormente, antes de los celulares y las tablets, las horas que pasaba el bebé frente al televisor, ¿no? Entonces había bebés que lo sentaban toda la tarde a ver la tele y eso le daba libertad a la mamá de hacer el resto de las actividades, ¿no? Ujú, Muy parecido está sucediendo actualmente con los celulares. ujú. Hace como unos 2 años hice una investigación con niños de preescolar y les llevé tablets y empezaron a armar los rompecabezas muy bien, de Sí. 6, 8 piezas sin problema. Cuando les pongo los rompecabezas de veras, No pudieron. Mira, no interesante. pudieron armar rompecabezas. Entonces los niños pues necesitan trabajar más, lo que dices tú, platicar mucho con ellos, interactuar mucho y también que toquen mucho, El ¿verdad? juego es importante. Acuérdense que los bebés aprenden Y los jugando. objetos. Los, Ujú, los bebés, muchas veces queremos enseñarle al bebé como en la escuela, como si fuéramos maestros. ujú. Y no necesariamente es la mejor forma. Para eso está el docente allá. En la Ya, casa su nos papel. podemos apoyar mucho con los juegos, porque los niños aprenden mucho viendo y copiando. Y si nos Y tocan. remontamos y tocando, o sea, la Sí, estimulación sensorial es básica desde el inicio, desde que está tu recién nacido hasta que sigue creciendo. pues sí. Pues creo que un mensaje, doctor, para terminar, un mensaje que les envíes a los padres de familia. Un mensaje que les hago a los papás, bien Ajá. importante que lo platicamos hace un ratito. Tienes a tu bebé, llévalo a su seguimiento por el pediatra, no porque lo veas bien. Seguramente de cada 100 bebés, 98 que los ven bien, muy probablemente y afortunadamente estén bien. Pero los otros 3, aunque tú los veas bien, no necesariamente quiere decir que están bien.
para eso es el seguimiento con tu pediatra. Tengan siempre su pediatra a la mano. O sea, hagan un buen vínculo con su médico pediatra. Otro consejo, no acostumbres llevar a tu bebé con el médico general. Con todo respeto para mis compañeros médicos generales, que conozco Son médicos bien generales que buenos son también, pero excelentes médicos y hacen su trabajo como todos lo hacemos, con un montón de gusto y de la mejor forma posible. Pero para mí, en lo personal, el bebé, llévalo con su pediatra. Y no está de más, a lo mejor, si ustedes tienen su médico de cabecera, para alguna urgencia, para algún detallito, pues ahí tienes el médico, pero no dejen de hacer el seguimiento como corresponde con su médico pediatra. Eso es bien importante. Y la alimentación en los bebés. Cuiden la alimentación en sus niños. Es bien importante. sí. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado platicar con nosotros. Y pues aquí nos seguimos viendo. Todavía les debemos el live. Les damos El el en live. vivo se los vamos a deber todavía. Lo reprogramamos. Yo creo que podemos aprovechar esto como una entrada, a lo mejor para que nos escuchen y si salen más dudas de lo que hemos platicado o de Claro, otras cosas que les gustaría y si me que vuelven nos a invitar, inviten. pues por mí encantadísimo y a la orden. Claro que sí. Y luego que los papás nos empiecen a hacer preguntas y organizamos otro. Por Claro que sí. Instagram o Facebook, Vale. ya de alguna manera tenemos que hallar. Excelente. Muy Muchísimas bien. gracias. Muchas gracias. Saludos. Bye. Gracias, bye.